Hace tiempo comenté que la desintegración del Estado pakistaní era el conflicto que más me preocupaba. En ese momento, se debía a las dificultades del propio Estado pakistaní para controlar partes de su territorio que estaban influenciadas por el talibán afgano, su antiguo aliado. La situación no ha mejorado y ahora se agrava con el riesgo de un conflicto con la India. Este conflicto no es peligroso solo por la gran cantidad de personas entre ambos países. También es peligroso porque existe el riesgo nuclear, ya que ambos países poseen armas nucleares. Y también, y este es un gran punto, es que puede terminar arrastrando a otras potencias a un escenario de conflicto indirecto. La situación entre India y Pakistán es más compleja de lo que muchos dicen. Hoy veremos eso en detalle en el video. Pero antes de eso, no olvides suscribirte al canal y compartir el video con todos los que conozcas. Tu apoyo puede no parecer maravilloso, pero es muy importante. Sobre todo, ya que canales mucho más grandes vienen aquí a buscar información para luego replicarla en sus propios canales. Este es el único canal real de geopolítica en portugués, por eso tu apoyo es muy importante. Soy Geopolítica Mundial y este es mi canal. Un abrazo. El 6 de mayo la India lanzó la Operación Sindoor, un ataque de represalia al ataque militante del 22 de abril en Pahalgam, Jammu y Cachemira, que dejó 26 muertos. De acuerdo con el gobierno indio, Pakistán habría apoyado al grupo que llevó a cabo el ataque. Siendo así, la operación india consistió en misiles lanzados desde territorio indio, alcanzando 9 objetivos, en Pakistán y en las zonas de Cachemira ocupadas por Pakistán. Durante la operación, 5 cazas, según fuentes pakistaníes, habrían sido derribados por los sistemas antiaéreos de Pakistán. Por ahora se han confirmado 4, lo que demuestra que no será una guerra fácil para ninguno de los dos lados, en caso de que la escalada aumente y se convierta realmente en una guerra abierta. El Ministerio de Defensa de la India afirma que todos los objetivos formaban parte de una infraestructura terrorista y que los ataques excluyeron deliberadamente instalaciones militares pakistaníes. Aún así, el primer ministro pakistaní informó que ya se están llevando a cabo ataques de represalia contra objetivos indios. Dejando de lado la capacidad militar convencional, ninguno de los dos países puede darse el lujo de subestimar al otro. Después de todo, ambos poseen capacidad nuclear. Y además, Pakistán está intentando salir de una crisis política y económica histórica, mientras que la India intenta transformar sus éxitos regionales en potencia global, y está lidiando con una población musulmana cada vez mayor que simpatiza con Pakistán y hostiliza movimientos considerados nacionalistas, lo que significa movimientos hindúes, sikhs y budistas. Una escalada militar entre ambos países podría desestabilizar el sur de Asia y Asia Central, sino que también terminaría impactando la dinámica geopolítica del planeta, involucrando a Estados Unidos, Rusia y China. Y el motivo de esto es otro juego de ajedrez que confunde mucho a quienes dividen el mundo en dos. Porque según la percepción india, Pakistán al norte, como principal aliado chino, aísla y contiene cualquier pretensión india hacia el norte, hacia Asia Central. Además, el aumento de la influencia china hacia Bangladesh pone en riesgo todo el flanco oriental del país, según la percepción india. Para empeorar, Pakistán solo tiene un programa nuclear porque Estados Unidos apoyó encubiertamente su desarrollo en los años 80, además de tener un historial de colaboración con Estados Unidos en el área de inteligencia. Una gran cantidad de armas estadounidenses, asesores militares estadounidenses dentro del propio ejército pakistaní y una extensa red de colaboración económica y política del gobierno pakistaní con el gobierno de Inglaterra. Pero va más allá, porque los regímenes de Medio Oriente, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, cooperan y colaboran mucho con Pakistán. No solo en el pasado, incluso financiando su programa nuclear, sino también hoy con ejercicios militares conjuntos rutinarios. Es decir, los indios ven a China, a Estados Unidos, a Inglaterra y a los países islámicos de Medio Oriente como colaboradores de Pakistán. Una amenaza que para los indios es existencial, la sensación de aislamiento. La contención hizo que los indios entonces, desde la Guerra Fría, buscaran una cooperación profunda con Moscú. Ya fuera la Unión Soviética o la Federación Rusa en la actualidad, siendo esa inconveniencia ruso-pakistaní fruto de cuando los soviéticos invadieron Afganistán.
porque Pakistán sirvió de conexión para que los muyahidines afganos fueran equipados y entrenados por la CIA y el servicio secreto chino. Las armas pasaban por Pakistán y entraban al interior. En ese momento los pakistaníes temían que, si Afganistán caía en manos de la Unión Soviética, los soviéticos entonces procederían a invadir la provincia de Baluchistán al sur, buscando los mares cálidos para establecer una base naval fija en el Océano Índico. Posteriormente, con el colapso soviético, Pakistán colaboró extensamente con los insurgentes chechenos durante las guerras de Chechenia en los años 90, poniendo en riesgo la propia integridad rusa. Y, al mismo tiempo, los rusos, desde sus roces con los chinos, aún en los años 60, vieron en los indios un contrapeso al aumento de la influencia china en Asia Central, siendo que esa relación se fue estrechando cada vez más a lo largo de las décadas entre Moscú y Nueva Delhi. Recientemente, con el conflicto en Ucrania, las sanciones y embargos occidentales afectaron la economía rusa, que quedó hiperdependiente de las exportaciones e importaciones hacia China. Y para no quedar aún más a merced de futuras decisiones de Pekín, Moscú buscó entonces intentar fortalecer aún más sus relaciones con Nueva Delhi. Y los indios, por su parte, con el temor de que un debilitamiento ruso podría, en el futuro, llevar a una hegemonía china en el continente. Mantuvo el comercio e incluso amplió la cooperación con los rusos, resistiendo a las enormes presiones de los países occidentales para adoptar políticas antirrusas. Aunque existe cooperación entre los tres países en los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, Rusia, India y China, garantizar un equilibrio ruso-chino es una prioridad para Nueva Delhi, que no se deja deslumbrar por su robusto aumento del comercio con China. Principalmente porque India siente que, con China controlando el Tíbet y gran parte del Himalaya, los indios están en una posición muy frágil, algo que se ve empeorado y agravado por el factor pakistaní que mencioné antes. Esto porque desde el Tíbet, un territorio vacío y sin grandes objetivos estratégicos, los chinos no solo logran acceso directo al núcleo geopolítico indio, sino que también consiguen controlar una gigantesca parte de su abastecimiento de agua. Al final de cuentas, los ríos que vienen de la región de la meseta tibetana abastecen a la India. Todo esto refuerza para los indios la necesidad de una Rusia mínimamente capaz de resguardar y presionar a los chinos en caso de emergencia. Y conforme la población islámica crece en la India, ya sea por la migración desde Pakistán o Bangladesh, o incluso de los rohingyas expulsados de Myanmar, el Islam también ha crecido internamente entre los propios indios, especialmente entre los llamados Dalits, la casta considerada impura y marginada en el hinduismo, y que por ser marginados buscan en el Islam una salida de la miseria absoluta. Esto resulta en más conflictos religiosos y culturales en la India, siendo que estos conflictos fueron blanco de retóricas y ataques fuertes de Londres y Washington, que critican al gobierno indio por ser intolerante con las minorías islámicas. Entonces, básicamente la percepción india es de paranoia y de cerco geopolítico, con las potencias occidentales y China cooperando, no solo por su contención, sino también por su ruptura y balcanización. Pero también tenemos la percepción pakistaní, porque para los pakistaníes su única socia de confianza es China. Eso porque, a pesar de las relaciones con Estados Unidos e Inglaterra, el país ve con una enorme desconfianza la interferencia de esos dos países en sus asuntos internos. Y eso no es por nada, porque durante la guerra de Afganistán, Pakistán protegió a miembros de Al-Qaeda y fugitivos del Talibán dentro de su territorio. Incluso con células de esas organizaciones atacando frecuentemente a las fuerzas de la OTAN en Afganistán y en otros países de Medio Oriente, siempre parecía que el gobierno pakistaní daba cobertura a esas células. El apoyo y la garantía al Talibán eran vistos por Islamabad, la capital de Pakistán, como una forma de que en el futuro, después de la guerra, tras la salida de las fuerzas occidentales de Afganistán, los pakistaníes tendrían una amplia ventaja e influencia sobre el gobierno de Kabul. Esto provocó que varias veces ataques con drones de Estados Unidos se realizaran dentro del territorio pakistaní, lo cual molestaba mucho al gobierno pakistaní. De hecho, Osama Bin Laden, el hombre más buscado del mundo después del 11 de septiembre de 2001, estaba escondido dentro de Pakistán, a menos de 1 kilómetro de la principal base militar pakistaní del país. El gobierno pakistaní siempre alegó no tener control sobre esas organizaciones y que no las apoyaba,
pero al mismo tiempo no hacía nada en su contra, sugiriendo a Occidente que el gobierno de Islamabad sabía y hacía la vista gorda ante las células terroristas, o incluso las protegía a propósito. Esa ambigüedad de no quedar claro. La postura de Pakistán fue útil porque permitía librar esa guerra indirecta contra Occidente y ganar influencia sobre Afganistán, pero sin involucrarse directamente. Los pakistaníes, viendo a la Marina India pudiendo bloquear su litoral y además ejerciendo una enorme presión en áreas críticas, sumado a la vergüenza por las guerras perdidas contra los indios, hace que Pakistán sienta que Nueva Delhi tiene como objetivo el control de toda su ala oriental, cerca de Cachemira, para que queden aislados de su frontera conectiva con China al mismo tiempo, y quienes ven a Rusia como un actor resentido y potencialmente vengativo, pudiendo entonces presionar al país desde el norte. Y después del caos dejado en el vacío tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán, su control e influencia sobre Kabul al final no se concretaron. Por el contrario, el talibán afgano, su antiguo aliado, se volvió contra Islamabad y empezó a apoyar a grupos armados en la región de Baluchistán. O sea, los pakistaníes, que antes temían una ofensiva india al este que los aislara de China, ahora también temen insurgencias al oeste, que los aíslen del contacto directo con Irán y, en consecuencia, del Medio Oriente. Y Occidente ha estado aplicando constantemente sanciones y acusaciones para presionar al gobierno pakistaní. Entonces, ellos ven esto mientras la India ha sido cortejada por las potencias, incluso por la propia China, con la iniciativa de los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y beneficiándose de acuerdos con Israel, Francia y Estados Unidos, fortaleciendo su arsenal convencional y nuclear, y además buscando proyectar poder no solo en la región, sino en el Océano Índico en su totalidad. Ellos, los pakistaníes, estarían siendo aislados geográficamente por la India y por los talibanes, al mismo tiempo que aislados económica y tecnológicamente por las potencias occidentales. Entonces, Islamabad siente que su interior también estaría hirviendo por las dificultades económicas, impuestas por esas sanciones occidentales, con riesgos de una posible guerra civil futura, lo que también deja al gobierno pakistaní paranoico con la actuación de otros países. O sea, y aquí está el punto. Indios y pakistaníes están muy pero muy desconfiados no solo de ellos mismos, sino de la actuación de otras potencias. La percepción geopolítica de ambos países es caótica y a veces contradictoria. Ambos se relacionan con todos, pero desconfían de todos. Ambos se sienten aislados y víctimas de una conspiración internacional, y lo peor es que los dos pueden de hecho estar en lo correcto, lo que hace que toda esta situación sea muy delicada y empeora un escenario que ya es nuclear. Solo no es peor porque ambos países dependen de la importación de armas y equipos militares del extranjero. Ninguno de los dos puede iniciar un conflicto convencional por sí solo. La India busca autosuficiencia aunque aún no lo logra. Pakistán ni lo intenta y tiene pocas posibilidades. Y yo digo que por eso la situación no es peor, pero también justamente ese punto puede ser el motivo de un agravamiento, porque podría involucrar a más potencias en este juego ya muy caótico. Y ese factor de ser dependientes de la importación de armas es algo muy importante de observar. India tiene más de 680 aviones de combate, mientras que Pakistán cuenta con unos 410, pero con una gran salvedad. Del total de jets que Pakistán tiene, cerca de 75 son F-16 comprados a Estados Unidos. Y el problema de eso es que Estados Unidos restringió el uso de esos cazas para ser usados contra la India debido a acuerdos de usuario final. O sea, los F-16 suministrados a los pakistaníes no pueden ser usados contra la India, solo pueden ser usados para fines de combate al terrorismo, especialmente en Afganistán. Claro, podrías pensar que Pakistán lo ignore, y de hecho puede hacerlo. Pero si lo hace, corre el riesgo de ver la suspensión de piezas de repuesto, contratos de mantenimiento o incluso sufrir sanciones aún mayores. En 2019, Pakistán supuestamente violó esa regla al enviar aviones de combate para atacar instalaciones militares indias en Jammu y Cachemira. Sin embargo, en ese momento Estados Unidos trató el asunto discretamente.
No sabemos exactamente cómo, solo que a Pakistán no le gustó nada. Pakistán puede, sin embargo, recurrir a su flota muy superior de cazas J-10C de fabricación china, que superan a los F-16 en términos de velocidad, alcance, radar y capacidad de misiles. Estos cazas ya traen el PL-15, un misil aire-aire chino de largo alcance, que es más avanzado y que es visto como un contrapunto a los valiosos jets Rafale de Francia que fueron vendidos a la India y que terminaron siendo derribados durante la Operación Síndor. La idea de esta confusión de bandos es la idea que quiero que entiendas. Rusia es un aliado vital de la India, que compró $60,000 millones en armas rusas, lo que representa alrededor del 65% de sus importaciones totales de armas. Pakistán cuenta con China como su aliada clave y patrocinadora del corredor económico China-Pakistán, valorado en $65,000 millones y además proveedora de muchas de sus armas. Y Estados Unidos, que oficialmente se relaciona con ambos pero tiene más vínculos con Pakistán, hasta porque históricamente ambos, Washington y Londres, siempre han actuado en contra de los movimientos panduistas de la India, patrocinando y apoyando a Pakistán precisamente para contener a los indios. O sea, los rivales globales, China y Estados Unidos, coinciden en su apoyo a Pakistán y los aliados China y Rusia se oponen entre sí en la cuestión de la India. Pero entonces tuvimos esa operación india, la operación Síndor. Esa operación ocurrió en Cachemira, que es una región disputada entre la India, Pakistán, Gilgit en verde y con China controlando Aksai Chin en rojo al noreste. El 22 de abril de 2025 militantes islámicos atacaron turistas en Pahalgam, Cachemira, India, matando a 25 indios y un nepalí. El gobierno indio culpó a grupos aliados con Pakistán y respondió bloqueando proyectos en el río Chenab, cerrando fronteras y expulsando diplomáticos pakistaníes. Y aquí hay algo muy importante. Es que muchos canales divulgaron que los bloqueos de los ríos por parte de la India iban a secar Pakistán. Y no, eso es una exageración. No todos los ríos pueden ser bloqueados por los indios. Entonces no, Pakistán no se va a secar hasta morir. Y aunque pudiera, tenemos que recordar que la India, en apoyo a Pakistán, también podría obstaculizar el flujo de muchos ríos que van hacia la India, aunque no pueden hacerlo en todos. El conflicto, si llegara a ser nuclear, sería el mayor desastre humanitario de la historia. Olvida la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El potencial indo-pakistaní supera lo visto y de ocurrir contaminaría toda la región según la cantidad de armas nucleares usadas. Un conflicto nuclear, según el número de armas, podría contaminar toda la cuenca del Ganges y afectar la región más poblada de la India y la superpoblada y pobre Bangladesh, dependiendo de las direcciones del viento y de la intensidad de los dispositivos nucleares. También afectaría a los ríos que vienen de la meseta tibetana hacia el sur, contaminando la región del sudeste asiático, lo que impactaría a Tailandia, Myanmar, Laos, Camboya e incluso Vietnam. Como la cordillera del Himalaya es difícil de atravesar, las fuerzas armadas chinas podrían patrullarla fácilmente, provocando que grandes volúmenes de refugiados humanos terminaran yendo entonces hacia Asia Central, lo que generaría inestabilidad a través de Afganistán, en forma de refugiados y militantes radicales. Ese desorden generalizado puede propagar inseguridad hacia Tayikistán y Uzbekistán, donde ya existe militancia transfronteriza, como por ejemplo el movimiento islámico de Uzbekistán, que juró lealtad a Al-Qaeda, y esa inestabilidad va a causar una violenta desaceleración en las inversiones extranjeras y en la propia economía local. La economía regional ya tuvo décadas perdidas, desde la Guerra Civil Afgana en 1992 hasta el fin de la ocupación de Afganistán por la OTAN. En 2021 esos países han intentado conectarse más con la economía global y han tenido dificultades, y en ese escenario eso se acabaría. Esto también puede aprovechar el desorden en la frontera de Afganistán con Pakistán para presionar al gobierno de Kabul, lo que corre el riesgo de fortalecer a Al-Qaeda aún más en toda la región. El desorden en la provincia de Baluchistán, en Pakistán, la región más pobre del país, puede potenciar a los separatistas locales y atraer a Irán, que también ha enfrentado una insurgencia baluche en su lado de la frontera. En este caso, casi el 80% de la ruta de la seda simplemente terminaría con lo que lanzaría la economía del planeta, que ya está bastante mal, a una recesión absurda y sin fecha para terminar. ¿A partir de dónde podría terminar toda esta inestabilidad?
Es especulativo, pero con toda certeza sería algo desastroso. Lo que queda es esperar que no suceda ese escenario que cada vez parece más probable. Gracias a todos, espero que les haya gustado y un agradecimiento especial a los supermiembros Lucas Silva de Sousa y Asportas. Adiós.